Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Es otro el mundo a partir de hoy. Sí, vamos a hacer el saludo y profundizamos en eso. Tengo al Joaquín en los controles hoy. ¿Cómo andás, querido Joaquín? Está haciendo que trabaja Gastón Carvajal. Y está, cuando no, con mucho trabajo hoy, atareadísimo. Y bajando las persianas para que no lo vean de afuera y que no le copien la forma de switcher masterear la transmisión del Sol en el canal de YouTube de esta emisora. Está el gran @César Giacosa. Buenas tardes para todos. Whoa, 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 whoa. Meow, 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 meow. Bien, alguna de las perlas que nos dejó esta campaña, que llegó finalmente a Donald Trump a repetir presidencia después de un intento fallido de reelección a mano de Joe Biden. Ayer, no sé ustedes cómo, Nico, me imagino que ni siquiera habían cerrado las urnas y los circuitos cuando te fuiste a dormir, pues es una persona que madruga mucho. Sí, no lo seguí anoche, lo vi hoy. Valmer y yo me imagino que estuvimos hasta altas horas siguiendo hasta que en un momento se supo que Trump indefectiblemente iba a llevarse la victoria, después que aquellos swing states que supuestamente podían emparejar un poco la situación se decantaron por el republicano. 7:30 fue 7:30 locales, fue la hora en la que se cruzó la barrera de los 270, terminaron en 277. Sí, yo te diría que sobre la una los analistas norteamericanos ya estaban diciendo que era casi seguro el triunfo de Donald Trump. Depende de que miraras, ¿no? Bueno, yo estaba mirando NBC. Yo estuve hasta las 3 y hasta las 3 nadie se animaba a decirte con todas las letras. Es y yo sé, por ejemplo, el New York Times, creo que eso de la una cosa así, había puesto como un termómetro de quién era más probable que ganara, ¿no? Y ya lo estaba dando como Donald Trump como el probable ganador, sin todavía tener toda la data, ¿no? Creo que a las 2 ya le daba tipo un 80% de probabilidades, 80 y pico. Y que el New York Times, que es un diario absolutamente demócrata, yo qué sé, tuvo un editorial básicamente llamando a votar por Kamala Harris, ya te diera eso, te indicaba que estaba imposible para Kamala. Yo me bajé sapo, ponele a eso a las 3 de la mañana. Sí, 12:43, Ian Bremmer, uno de los analistas norteamericanos más importantes, ponía, cuando se despierten en Europa y en el otro lado del mundo, Putin ganando, Irán cagado, China nervioso, puso. Como van a entender que era irreversible el triunfo de Trump y cómo iba a ser eventualmente la reacción de los principales líderes y países que de alguna forma tienen que mirar con lupa lo que sucede en Estados Unidos. 097-441-443 es el WhatsApp de Fácil Desviarse. Si no, vayan a la transmisión de YouTube, le dan un likecito y comentan. Ganó Trump. ¿Por qué? Queremos sus análisis. Ustedes son tan politólogos como nosotros, tienen un olfato, especialmente la audiencia, el departamento 20 que está en Estados Unidos. ¿Por qué ganó Trump? Vamos a ensayar algunas respuestas acá entre nosotros, pero también ustedes manden, porque capaz que por ahí tienen un mejor olfato del que tenemos nosotros. Yo tengo la hipótesis que capaz que no está, Jorge me la puso arriba de mesa, que es Peanut. Para mí la ardilla Peanut... César, si tenés alguna foto de Peanut, obviamente, ¿están al tanto de lo que pasó con Peanut? Sí, obvio. Obvio que sí. O sea, Peanut se coló en la agenda. Peanut. Sí, obvio, Peanut. Se coló en la agenda de forma transversal a toda la sociedad norteamericana. Peanut era una ardilla viral, por decirlo de una forma. Su dueño la había adoptado como mascota, generaba acciones solidarias, pero también de divertimento y entretenimiento a través de sus redes sociales. Tenía millones de seguidores
el adoptante y también Peanut, obviamente, que era la que hacía las gracias. Cada vez que llegaba se le tiraba encima. También tenía Compraste todo el discurso, ¿no? Pará. También tenía un... Obvio. perdón, Lo primero que te dice es un tema transversal a toda la sociedad norteamericana. Así que compró todo el discurso de la ultraderecha, ¿no? La tiro. Vos sabés cuánta gente seguía a Peanut antes de que se supiera. Muchísimos. Muchísima gente. Tenía un mapache también Peanut. Peanut, perdón, el dueño de Peanut. El dueño de la ardilla. Bueno, según digamos, la denuncia que hizo su propio dueño, un día incursionó la policía en su casa por una supuesta denuncia anónima, porque decían que había mordido a un vecino, anónimo también, y que eventualmente podía esparcir la rabia en el vecindario. Entonces ¿Había mordido a un vecino anónimo? Sí, que hizo la denuncia anónima. ¿No? El vecino nunca dijo, yo soy el del 303 ahí enfrente que me mordió. No. Vecino anónimo. Esto fue a una semana de la... Flojo de papel. O sea, pero apareció Todo el alguien discurso. diciendo a mí me mordieron. Apareció la policía diciendo, hay una denuncia de un vecino que dice que una ardilla lo mordió y tenemos que registrar la casa porque hay chances de que esparza la rabia en el vecindario. ¿Tenía rabia la ardilla? Bueno, eso es lo que no sabemos. Se llevan a Peanut, esta persona hace un escándalo a través de las redes y sobre todo después de que se enteran que a Peanut la habían eutanasiado porque había temor a dejarla libre y que eventualmente pudiera morder a otra persona y que eventualmente pudiera contagiar la rabia o pudiera morir por no saber Lleno de sobre ardillas en todos los parques en todos los Estados parques. Unidos. Bueno, está, pero Peanut, como dice bien Jorge, mágicamente irrumpió a una semana de las elecciones y se convirtió en un fenómeno viral que rápidamente fue transformado como un fenómeno político, al punto que el propio Elon Musk, en una de sus últimas notas, con Joe Rogan, después vamos a ver algún otro pasaje de esa nota, el podcastero por excelencia norteamericano, quien a último momento dijo que iba a votar a Trump, dijo Elon Musk, este martes háganlo por Peanut, voten a Trump. Y fue uno de los highlights de esa nota. Entonces, ¿pero qué fue Biden que mandó eutanasiar a Peanut? Entonces la gente obviamente dice, mirá, esta gente en vez de cuidar los dineros públicos para hacer cosas importantes, relevantes, ¿qué hacen? Gastan tu dinero para secuestrar a una ardilla inocente viral que no está totalmente desideologizada y por más que la usara para OnlyFans también no sé si ya está a ver, Jorge. Tanto no buceé. Bueno. Había una parte que era tipo TikTok todo, y había otra parte que era Peanut en OnlyFans con él, que era muy musculoso también, el dueño. ¿Cómo? O sea, ¿Peanut estaba involucrada en contenidos eróticos? Sí. Eróticos no, semi-eróticos. Si queremos Pero bueno, Peanut puede haber sido uno de los factotums de la victoria de Trump. Quizás el más improbable, pero si queremos darle un matiz serio a la teoría de que Peanut dio vuelta a la elección, que podemos hacerlo, porque esto es fácil desviarse. Obvio. Podemos hacerlo. Podemos decir que Peanut es un episodio más en la batalla cultural que se dio en Estados Unidos y la batalla cultural que viene dando el Partido Republicano, el propio Donald Trump y todo el trumpismo MAGA para intentar convencer a la gente de que tienen que apoyarlo. ¿Qué era Peanut? Peanut era un símbolo. Un símbolo del Estado opresor que le cae ineficazmente con la plata de todos a un tipo que no estaba haciendo nada, que lo único que tenía era una mascota ardilla, que se la saca, el Estado se mete en tu vida, te saca a tu mascota ardilla con la que disfrutábamos todos en las redes. Una persona que hacía el bien desinteresadamente con su mascota. Y la termina eutanasiando la ardilla, ¿no? O sea, todo mal. Esa sería la teoría Peanut. Al mapache también lo eutanasió. Que es parte, claro, Fred, el mapache. ¿Y el mapache Fred. había mordido a alguien, por lo menos? No, pero bueno, también... como socio. Yo te quiero recordar, Nico, alguna de las... Trump, Nico. Yo te quiero recordar, Nico, pregunta capaz que... algunas de las cosas que estaban en discusión en esta elección, ¿no? Bueno, el derecho al aborto, cuál es la política exterior de Estados Unidos, qué va a hacer con el conflicto en Medio Oriente, qué va a hacer con Rusia versus Ucrania, y estaba a hablar de Peanut también, ¿no? Hay una teoría que dice ese tipo de cosas son distractores de las verdaderas cuestiones que están en la elección y que te terminan haciendo votar por una cosa que no tiene nada que ver con nada.
Yo, si querés, te puedo dar la otra versión de la historia de Peanut. Me interesa un poco. La otra ¿Qué versión de la querés que- historia de Peanut es que La de los está este tipo. demócratas resentidos Está este que no tipo. aceptan la victoria de Trump. Está este tipo que tenía mascotas que es ilegal tener porque eran considerados wildlife, ¿no? Ah. O vida silvestre. Vos no podés tener ese tipo de mascotas si no tenés un permiso especial. Esta persona no lo tenía, se fue denunciada, vino la agencia que se dedica a tratar con estas cosas, le preguntaron, dijo, no, bueno, estoy en el proceso de sacar el permiso, no sé qué. Vieron que el tipo básicamente lo que estaba haciendo era en sus redes sociales monetizar el tener estas mascotas y agarraron y se las llevaron. ¿Estuvo bien o mal eutanasiar a Peanut y a Fred, el mapache? Yo qué sé, vos ves las videos de Peanut y Bueno, claramente cada decís, uno "Estuvo mal, definirá, cada estuvo uno mal". decidirá si le parece bien o le parece en un mal. mundo ¿Qué dijo visitos Kamala de virales, esto? Kamala- No le dieron entidad a No, este tema, no. Nico, porque J.D. Vance, el ahora Le pasó electo por bien vicepresidente, el Le pasó electo por bien vicepresidente ahora. agarró y habló de Peanut, ¿no? Y dijo, bueno, Kamala Trump había está compartido muy, videos muy de Peanut. preocupado. Había previo que pasara todo esto. Ya esos son chistes del sapo, ya esos son chistes del sapo que no son reales. Pero lo que te quiero decir es, está la teoría de que Peanut es un ejemplo de la guerra cultural exitosa que liberó el trumpismo contra el Partido Demócrata, que el Partido Demócrata no se supo defender. ¿Entendés? Ese es un ¿Sabés quién ejemplo. no se supo defender, no? Peanut. Bueno, tan No peligroso supo, no no era. pudo. Tan peligroso no, No era. pudo, no le dieron opción a defenderse en la naturaleza salvaje. Un símbolo de porque la mataron ineficiencia antes. del No, Estado. es que no. O sea, están tan arriba de tus vidas que no solamente los humanos, sino también las mascotas. No se va a poder defender en la naturaleza salvaje. Es mejor matarla. ¿Por qué no? Excelente idea. ¿No? En vez de Bueno, que siga haciendo el bien a través de la solidaridad de redes. ¿Qué solidaridad? Porque hace acciones solidarias con Peanut. Peanut. El Longo se llamaba de apellido, si no me equivoco. Sí. Mark Longo. Bueno, Bueno, la teoría cerramos Peanut. la La teoría teoría Peanut sería algo que pudo haber dado vuelta a la elección. Otras teorías posibles, ¿no? Tenés varias, ¿no? Una podría ser, vamos a aplicarlo un poquito mínimamente a la gente, elecciones en Estados Unidos. Citar, si querés tenemos el mapa ahí de cómo quedó la cosa, lo podemos ver. Vayan a la transmisión de YouTube que van a ver hoy plaquitas, videos, todas esas cosas jugosas que a ustedes les interesa. Igual las explicamos al aire para los que están en la 99.5. Una idea de cómo está el mapa estadounidense. Recordemos que Estados Unidos tiene una democracia distinta a la nuestra, ¿no? Tiene una elección que es indirecta, se hace por un colegio electoral. Vos no votás directamente al candidato, sino que vos lo que tenés es un país que es un conjunto de estados federados que cada estado tiene una cantidad determinada de electores. Vos terminás ganando X cantidad de electores por ganar el estado y esos electores terminan votando al presidente, ¿no? Imagínense que acá, en vez de que vos terminás votando, por ejemplo, ahora en el balotaje, ¿no? En vez de Orsi Delgado, cada uno de nuestros 19 departamentos tuviera una X cantidad de electores y al final, ¿no? Los departamentos, cada uno va cayendo para un lado o para el otro y esos electores van y votan. Los electores terminan votando, uno ya sabe a quién van a votar, por supuesto, ¿no? Ahí vos tenés el mapa de cómo quedó la cosa. Y bueno, lo que podés ver es que el Partido Demócrata en azul, su tradicional color, es muy fuerte en las costas, ¿no? Y el Partido Republicano es muy fuerte en el resto del país. Hay que recordar también que la tierra no vota, digamos, lo que votan son las personas. Entonces vos vas a ver un mapa muy grande, donde vas a ver mucho territorio rojo. Acordate que los lugares más poblados no necesariamente se condicen con eso. Entonces, es un dato interesante a tener en cuenta, ¿no? Y existe estabilidad a nivel electoral en este mapa, salvo en algunos estados, ¿no? Costa oeste y este, por lo general, tienden a votar demócrata, salvo la parte sur. Y en el centro, por lo general, es republicano y tenés la parte de los Grandes Lagos, ahí frontera con Canadá, Eso es lo donde que- a claro. veces cambian de uno para Eso es lo que el sapo decía, los swing states. Básicamente vos tenés estados que se sabe que son determinados para un lado o para el otro. Texas republicano. Y por ejemplo, Texas, históricamente republicano, California, históricamente demócrata, o Nueva York, históricamente demócrata, por mencionarte dos. Y vos sabés que en el medio hay algunos estados que se han dado vuelta para algún lugar y para otro. Por ejemplo, Joe Biden había logrado ganar, yo qué sé, por ejemplo, por decirte algo,
tuvo mucha dificultad en Georgia, pero lo logró ganar al final. En este caso no pasó así. Entonces son estados que se consideran púrpuras porque tienen un poco de demócrata y un poco de republicano y pueden ir para un lado y para el otro. En un momento de la noche, lo que terminó ocurriendo es que vos veías como, por un lado, Donald Trump iba conquistando todos los territorios históricamente republicanos, pero después lo que pasaba es que se le acortaba la posibilidad a Kamala de dar vuelta a esos otros estados. César, si tenés la otra plaquita... No sé si lo llegaste a decir, lo hemos dicho otras veces. Lo que pasa también es que el que gana el estado se queda con todos, entonces... Exacto. Sale un par de estados. Sí, casi todos los estados es... Todo Mitad más no. uno, te llevaste todos los electores. Algo, Sí. hay 2 estados, creo que es proporcional. Sí, a los efectos eso no nos preocupa tanto. Mira, acá tenés un mapita que está bueno verlo. ¿Por qué ganó Donald Trump? Y ganó porque si vos ves quién ganó y quién perdió, y vos te vas a dar cuenta que a Donald Trump lo votó mucha más gente, primero en el voto popular, pero después en la cantidad de electores, que a Kamala Harris. Y Kamala Harris la podés comparar con lo que fue la elección de Biden pasada. Kamala Harris no superó la votación de Biden en ninguno de los estados. En ninguno de los 50 estados, Kamala Harris terminó votando más que Biden. Mucha gente le llamó la atención que Biden no fue al búnker de Kamala Harris en la noche decisiva, no quiso estar con ella. Bueno, una de las teorías es... Que no lo encontró. Bueno, Que fue el de Trump. que fue el de Trump por error, terminó yendo al de Trump. Es Kamala, te quiero felicitarte por tu victoria. No, una de las teorías es, se dio un problema y es que Kamala no era tan buena como Biden al final. Lo que Kamala logró hacer ahora no es lo mismo que logró hacer Biden en su momento. Bueno, no. Y ahí a tenés ver. toda la discusión de cómo el Partido Demócrata termina procesando esa candidatura, ¿no? Ahí te introducís en la polémica de la interna demócrata. Igual, decir, ahí va, había expectativa que algunos estados, sobre todo del norte, centro-oeste y norte, podían terminar decantando por los demócratas, cosa que no sucedió y ya lo estabas viendo cuando había arrancado la votación. Ya empezaba a haber una ventaja de Trump sobre Kamala Harris en esos estados de los Grandes Lagos que parecía irreversible. ¿Y qué son esos estados? Bueno, los estados donde están o estaban asentadas muchas de las industrias más pesadas e históricas de Estados Unidos, como la industria automotriz, ¿no? Caso Detroit. Bueno, una ciudad icónica. Michigan, que es el estado donde está Detroit, era un estado swing, era Claro. un estado donde no se sabía bien para dónde iba a ir, porque vos tenés una gran población afroamericana y tenés una ciudad como Detroit, que es muy fuerte para los demócratas, pero al mismo tiempo tenés un Michigan, del interior de Michigan, que donde es muy fuerte el Partido Republicano, pero además tenés todo la industria automotriz que fue en decaída y Donald Trump había logrado captar mucho de esos votos. De gente America Great Again es eso. Gente que quiere volver al Detroit motorizado. Pero eso es un ejemplo, ¿no? Demócratas, vos le estás achacando a Kamala la derrota. No, lo que te estoy diciendo es... Así va Biden. yo te estoy diciendo Se comió un carro. teorías. Yo te estoy diciendo teorías, ¿no? Una teoría es el Partido Demócrata tuvo problemas con la nominación. Que no necesariamente es por cómo puso a Kamala. La crítica también puede ser. Es un partido que termina nominando a Biden en una situación muy extraña, en la cual los electores terminan teniendo la idea de que Biden no está bien o de que tiene problemas cognitivos. Eso se niega constantemente hasta que eventualmente Biden empieza a dar una serie de malas entrevistas, un mal debate, y ahí lo bajan y aparece Claro, Kamala. Lo que está diciendo es, la discusión no es tanto el momento en que se define a Kamala o haber elegido a Kamala en ese momento, sino por qué se dejó llegar a Biden tan lejos y no se tomó esa decisión antes. Y que eso lo que termina ocurriendo es que sacás a Biden después de que lo dejaste ir muy lejos y ponés a Kamala, que no fue una interna, que termina siendo una candidata Claro, que ahí ni taponeaste- siquiera pudo competir con nadie. Taponeaste otras posibles candidaturas demócratas que podían llegar a la nominación en la convención, y en la medida que estaba el presidente en funciones yendo por la reelección, se vieron, no terminaron compitiendo. Por ejemplo. Otra teoría, vamos si quieren hacer teoría, 097-441-443 y el chat de YouTube también. César, vamos a meternos con alguno de los videos. Por ejemplo, este lo eligió el Sapo, ¿no? Sapo, una persona. Podemos hacerlo como una teoría propia también. El voto Joe Rogan. El podcast más escuchado de Estados Unidos, seguramente del mundo también. Joe Rogan, ex comentarista de la UFC, de lucha MMA, entre Estandapero. otras, estandapero.
una persona que se dedica a hacer la Joe Rogan Experience. Mucha gente, por ejemplo, yo que sé, que conoce el método Rebord de Argentina, bueno, es de Joe Rogan Experience. Es ¿no? como al hueso acá. Es exactamente, al Sí. hueso es una copia de Es pelado, Joe Rogan fornido Experience. como Jorge. Totalmente, no, justamente, no es eso. Y tiene una audiencia gigantesca. Joe Rogan Army. Ayer la NBC Exacto. hablaba de la Joe Rogan Army. o sea, Joe Rogan invitó a los dos a hacer el podcast. Donald Trump fue, Kamala Harris no fue. Kamala Harris igual le hizo la oferta de venite hasta donde estamos nosotros porque estamos haciendo una campaña intensiva y grabamos. Y él dijo, no, porque yo prefiero que sea en mi estudio y que tienen que venir. Y la verdad que es un podcast además que dura horas. ¿No? Son entrevistas que no tienen límite de tiempo. Vos venís y hablás con el tipo hasta que se termina la conversación. Y ellos propusieron un límite de tiempo, querían que fuera él al lugar. Al final no agarró. Joe Rogan no le dio su apoyo explícito a Donald Trump en la entrevista que le hizo, pero después, efectivamente, mediante redes sociales, después de hacer una nota con Elon Musk, sí le dio su apoyo a Donald Trump. Claro, fue una acción mediática de dimensiones importantes. O sea, Rogan, que ya es muy importante, explicita su apoyo. Después invita a Elon Musk, que son, digamos, dos potencias mediáticas, digamos, de las más importantes de Estados Unidos. Y entre ambos arman una conversación que básicamente era ensalzar a Trump y los motivos por los cuales había que votar a Trump. Se decía, bueno, ¿cómo va a votar? Pettinati entrevistando a la calle Pou en 2019, jugando a la Play y llevándolo a la calle a que la gente lo salude, un poroto al lado de esto. Sí. Para que te hagas una idea de el efecto que puede tener. Y te puso un ejemplo de uno de los comunicadores más escuchados del país. Estamos hablando de Elon Musk que ya Trump le dijo que podía llegar a formar parte de su gabinete, le iba a armar como un espacio especial para mejorar la eficiencia gubernamental. En fin, fue como el animador de esta campaña Sí. de Trump, Musk. ¿Cómo votaron los latinos en esta elección, a pesar del chiste del humorista sobre la isla de basura Sí. y la comparó con Puerto Rico? Un poquito mejor a favor de Trump y un poquito mejor de la elección pasada, en favor de los republicanos, por lo cual ese chiste no afectó mucho al voto latino, republicano. Y este comentario de Elon Musk, vamos a escucharlo en inglés, vamos a escuchar digamos, toda la conversa, después lo traducimos porque es fuerte, ¿no? Lo que dijo Musk, medio que ahí al cierre de la entrevista. I'll say it again, man. I think this is the last election. If Trump doesn't win, this is the last election. I think you're right. Yeah. I think you're right. I think people, and a lot of people are waking up and realize that have been lifelong Democrats. Guys like Bill Ackman, guys like Chamath. Yeah, exactly. Tulsi Gabbard switched over to the Republicans. Like, there's a lot of people who their whole life they've been left wing and they realize, like, I can't do this anymore. You and I used to be Democrats. Yeah, So, yeah. yeah. It's nuts. It's nuts, man. And if the Dems win this election, they will legalize enough illegals to turn the swing states, and everywhere will be like California. There will be no escape. That is so insane. Ahí está. Esta es la última elección, dice Musk, y Joe Rogan se la lleva sin saber muy bien hacia dónde está yendo Musk. Dice, si los demócratas ganan esta elección, van a legalizar a tantos inmigrantes ilegales que van a convertir esos estados swing, digamos, los estados que pueden variar de su voto de una elección a otra, para el lado demócrata al punto de convertirlos a todos en California. California es el estado demócrata por excelencia, donde gana por robo ese partido. Y lo que dice más que es, esta va a ser la última elección porque si no los demócratas van a hacer eso, van a legalizar inmigrantes en todos los estados en donde está disputada la elección históricamente. La tiró así al pasar y Joe Rogan decía, that's insane, man. Y siguieron conversando un ratito más. Pasa que Joe Rogan y Elon Musk tienen la teoría de que ellos están en el centro del espectro político y de que el Partido Demócrata se ha virado tanto a la izquierda que ellos terminaron quedando del lado, digamos, republicano y pro-Trump, pero en realidad ellos son de centro, ¿no? Cuando vos escuchás las propuestas de Donald Trump, y son propuestas de derecha, netamente, ¿no? Vinculadas a la inmigración, a su concepción de cómo tiene que ser la Suprema Corte de Justicia. Olvídate de todo lo que pasó en el autoatentado que se hizo con el Capitolio. Olvídate de todo eso. Yo te digo las cosas que quiere hacer en materia Estado, ¿no? Bueno, un Estado más chico, un Estado absolutamente pro negocio con la teoría del derrame, un Estado menos burocrático, un estado cerrado a la inmigración. Un Estado absolutamente cerrado a la inmigración. Entonces, si vos mirás las políticas que tiene Donald Trump, en realidad no parecen ser políticas de centro.
Pero bueno, ellos tienen la teoría de que en realidad el centro político, los demócratas lo abandonaron y se viraron absolutamente a la izquierda. Que es irónica esa postura, porque en realidad hoy hay muchos demócratas que están calientes porque entienden lo opuesto. Entienden que en realidad Kamala Harris, una de las cosas que la llevó a perder es que viró hacia la derecha. Si vos mirás, por ejemplo, se hicieron determinadas encuestas, a un paréntesis porque es importante, Estados Unidos no tiene voto obligatorio, vota el que quiere. Entonces, ahí es importante movilizar a la gente para que efectivamente quiera ir a votar. Se hicieron varias encuestas en algunos de estos swing states, estos estados que podían ir para un lado y para el otro, y le preguntaban a potenciales votantes demócratas, por ejemplo, en temas como la guerra en Medio Oriente. Si Kamala Harris estuviera dispuesta a hacer un embargo de armas a Israel y no mandarle más armas a Israel hasta que haya un alto al fuego, ¿estaría dispuesta a votarla? Muchos contestaban que sí. Si Kamala Harris da su apoyo absoluto a Israel en la guerra contra Hamas y continúa financiando y dando armas, ¿la votarías? Era menos la cantidad de gente que te decía que sí. Esa era uno de los argumentos de la gente que decía, bueno, se viró mucho hacia la derecha, se coqueteó mucho con conseguir votantes republicanos, esos famosos vieron que ahora estamos jodiendo mucho con los blancos con Orsi, colorados con Orsi. Kamala Harris hizo una campaña donde buscó republicanos famosos que estuvieran en contra de Donald Trump y le dieran su apoyo. En el caso de Estados Unidos fue los blancos, pero de tez blanca con Trump. Y bueno, Liz Cheney... 59% con sí, 39% de demócratas. Liz Cheney era un ejemplo de una republicana que apoyaba a Kamala Harris. Muchos demócratas entienden que el error fue el opuesto. El error fue haber virado demasiado hacia la derecha y haberse olvidado del electorado más de izquierda, más progresista, etc. Sobre el tema de los latinos, Donald Trump prometió básicamente detener la inmigración y básicamente quería hacer deportaciones masivas. Se hizo muy polémica esta declaración que dio, César, la tenés por ahí, la escuchamos en inglés y después la traducimos. I think the real number is 15, 16 million people into our country. When they do that, we got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country from Africa, from... Creo que son algo así como 15 millones, hablando de los inmigrantes ilegales, dice Donald Trump, están envenenando la sangre de nuestra nación. Vienen de todos lados, no solo de los países que te imaginarías, como los sudamericanos, vienen de instituciones mentales, de prisiones, de todo el mundo, y vienen a nuestras calles y terminan envenenando la sangre de nuestra nación. Esa retórica y esa frase de los inmigrantes envenenan la sangre de la nación, rápidamente mucha gente dijo, esto lo escuché en algún lado antes, ¿no? Y Donald Trump contestó esas críticas. Siguiente video, se cita cuando Donald Trump habla justamente de la comparativa que mucha gente le dijo. Esto lo escuché decírselo a Hitler. Esto contestaba Donald Trump en su momento. Ruining our country. And it's true. They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. They're destroying our country. They don't like it when I said that. And I never read Mein Kampf. They said, oh, Hitler said that in a much different way. Están perjudicando la sangre de nuestra nación. Se enojaron mucho cuando yo dije eso, pero es la verdad. Yo nunca leí Mein Kampf. Me dijeron que Hitler dijo algo parecido, pero esto es distinto. Esa fue la respuesta de Donald Trump a su retórica anti-inmigración. Y claro, una persona que tiene ese tipo de frases, uno se pregunta cómo fue que hizo para aumentar su voto en el voto latino. Porque creo que todos los que somos latinoamericanos pensamos, debe ser una situación extraña el latinoamericano que en algún momento fue inmigrante, o sus padres fueron inmigrantes en Estados Unidos, y hoy vota un tipo que te dice eso, que la inmigración arruina la sangre de la nación. Y hay un video de un influencer, ¿no?, que le hace básicamente notas en la calle a personas random, comunes y corrientes, y les pregunta si eligen a Kamala Harris, a Donald Trump, y por qué. Miren el video que grabó y ahí puede haber una respuesta, que está respaldada con algo de evidencia. ¿Trump o Biden? Trump. ¿Por qué? No muchos inmigrantes, como nosotros también somos inmigrantes, pero no mucho. No más. No más. Llegaste, pero no más. Exactamente, no más.
Ese sería el concepto, ¿no? Porque vieron que en un español muy difícil, ¿no? Terminan hablando y se hicieron varias encuestas y la mayoría de los votantes latinos, cuando les decían, esta frase de Donald Trump, como están envenenando la sangre de la nación, ¿pensás que se refiere a vos? La mayoría de los que responden te dicen que no. Porque ellos entienden, estos inmigrantes, este voto latino, entienden que Donald Trump se está refiriendo a los inmigrantes ilegales que están llegando ahora. A los que están llegando ahora, no a los que llegaron antes. No a los que llegaron antes, y claro, y termina aumentando. Si querés eso, lo podemos ver que eventualmente puede ser, por ejemplo, su competencia por los mismos puestos de trabajo. Totalmente, Sí, por ejemplo. No es nada nuevo tampoco. Digo, hay una tendencia que... Ahí está, mira, si querés comentar. Vamos, claro, mira, acá tenemos alguna data que podemos conversar, para que ustedes en su asado, cuando hablen este fin de semana sobre Donald Trump, que va a surgir la charla de Donald Trump, van a poder tener alguna data, ¿no? Por ejemplo, el tema género fue un tema que fue absolutamente gravitante en esta elección. Te diría que hubo en las urnas prácticamente una batalla de los sexos. Si vos mirás cómo le fue a los dos partidos, por hombre y mujer, mirá la diferencia, ¿no? A las mujeres había aumentado con Clinton un +13, con Biden un +15 y con Harris bajó un poquitito a +10, ¿no? Pero netamente el voto de la mujer le fue mejor con el Partido Demócrata. Ahora, si mirás el voto de los hombres con Donald Trump, con la primera de Trump, 11. Con la segunda de Trump, que la terminó perdiendo, un 8. Y con la tercera de Trump, un 10. Se volvió a levantar. Ahí tenés también una teoría que es, bueno, una de las cosas que le fue mal a Kamala Harris es que es mujer. Que el votante promedio estadounidense, a las mujeres les tiende a ir peor cuando se candidatean para presidente. Tenés el antecedente de Hillary, ¿no? Y si mirás, por ejemplo, las etnias, las distintas razas etnias de Estados Unidos. Y bueno, vos tenés que los demócratas arrasan, por ejemplo, con los hombres negros, con los afroamericanos hombres. Clinton tenía +69, Biden +60, Kamala Harris +58. No bajó mucho más de lo que bajó con Biden. Las mujeres negras también arrasaban, ¿no? +90 Clinton, +81 Biden, +85 Harris. Y si mirás, lo que terminó llevando al cambio... Es muy sorprendente. Es el hombre latino, que con Clinton estaba +31, con Biden estaba +23, y ahí se revirtió la tendencia, y con Trump está hoy +10. O sea, con Biden estaba +23 y con Trump está +10. Lo que realmente lo ayudó a Donald Trump fue haber logrado revertir el voto del hombre latino. En el caso de la mujer latina, no. En el caso de la mujer latina, predominantemente votó a demócrata. Los hombres blancos predominantemente votaron a Trump. Y las mujeres blancas, por un margen muy pequeño, pero es importante, terminan votando también a Donald Trump. ¿Qué pasa con la educación? Que ese es otro tema también donde se recontra dividió el electorado. Te diría que si hubo una guerra de los sexos y si el voto de los hombres latinos cambió pila, la educación cambió también. Miren esta data que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, votantes blancos con estudios universitarios. Tenía un +3 Donald Trump de ventaja, ¿no? Tenía un +3 Donald Trump en la primera vez que se tiró. Después ese +3 fue para Biden, o sea, se revirtió. Y con Kamala Harris aumentó a +10. O sea, se consolidó la tendencia pro-demócrata de los votantes blancos con estudios universitarios. Los votantes blancos sin estudios universitarios sostenidamente fueron la primera de Trump con +37, la segunda de Trump con +35 y la tercera de Trump con +31. O sea, realmente el voto del blanco sin estudios es trumpista a full. En el caso de los votantes voters of color, como le dicen en Estados Unidos, que serían todo lo que sean negros, latinos, asiáticos, todos los no blancos básicamente, cuando son universitarios, también arrasa el Partido Demócrata. Con Clinton estaba +50, con Biden +43, con Harris +35. O sea, le fue muy bien. El votante de color sin estudios universitarios también es predominantemente demócrata. La mujer blanca con estudios universitarios es demócrata por un margen un poco más pequeño, pero se consolidó con Kamala Harris. Y la mujer blanca sin título universitario lo gana por un muy buen margen Donald Trump. Entonces, si vos terminás viendo, hay una gran diferencia entre los que tienen estudios universitarios y los que no. Y Donald Trump
exceptuando algún caso muy puntual, arrasa entre los que no tienen estudios universitarios. Uno de los que le fue muy bien es justamente con el hombre blanco y que no tiene estudios universitarios, ahí arrasó. Ayer veía... Esa es otra teoría, ¿no? Sí. La división de que el Partido Demócrata, podés verlo de las dos formas, ¿no? El elitista demócrata te va a decir, bueno, votan porque son ignorantes. El realista republicano te va a decir, los demócratas están totalmente desconectados de la realidad, le hablan a los universitarios blancos y no le están hablando al común de los estadounidenses que no tiene plata para tener un título universitario, es un laburante que vive a peso todos los días. Se desconectaron de ese voto. Ayer escuchaba ahí un analista en la NBC que decía, presentando estos datos, decía, igual, antecede a todos estos datos el hecho de que el Partido Demócrata resolvió muy mal su interna y llegó a un punto, digamos, casi de no retorno al electorado cuando decidió continuar con Biden como candidato y cuando toma la decisión de bajarlo, de subir a Harris, ya era demasiado tarde. Súmale a eso que Trump recibió un balazo en la oreja y seguramente todos estos otros datos que se están analizando ahora, que tienen incidencia, quizás no serían los mismos si el Partido Demócrata hubiera hecho las cosas bien. Básicamente elegir un candidato vigoroso, potente, ya con eso, y a tiempo, y ya con eso quizás ganaban esta elección. Pero bueno, Trump se quedó con los votos de los electores, se quedó con la votación popular, se quedó con la Cámara Alta y todavía no está definido si se queda también con la Cámara Alta. Está cerca, ¿no? Está cerca, pero todavía no está cerrada la votación. Lo que vas a ver es un Donald Trump con todas las herramientas a disposición para empezar a cambiar el país, para ponerlo en el rumbo que a él le parece correcto. Sapo, podríamos, si no te molesta mucho, hacer una pausa y a la vuelta leemos algunos de los mensajes de los politólogos de Fácil Desviarse. Pero antes escuchar la canción de arranque, aviso que hoy viene Agustín Iturralde, la persona que estuvo coordinando el programa común de la coalición, el Compromiso País número 2, viene hoy a Fácil Desviarse para hablar de las propuestas que tiene la coalición. Decía Elon Musk, ¿no? Los demócratas quieren convertir a todos los estados divididos a nivel electoral en California, que es básicamente el estado de latinos por excelencia. Un país con un historial incluso de guerras entre México y Estados Unidos, de independencia en algún tramo de su historia, un estado eminentemente latino. También es el estado, yo que sé, que votó a Schwarzenegger como gobernador, ¿no? Que es un republicano. Claro, bueno, está Hay de todo. Pero si vos mirás, de hecho, cuando vos veías que se iban cerrando los circuitos de la costa oeste, se iba haciendo hacia el centro y todavía no estaba cerrado. Sí, claro. En la costa oeste veías que Trump tenía 180 electores y Kamala Harris 60. 20, sí, hicieron el porque ridículo. sabía que faltaba el aluvión que venía de la costa oeste. Es decir, es un electorado demócrata. Y por eso vamos a escuchar a uno de sus íconos latinos. O sea, la costa oeste dio a uno de los primeros héroes del rock and roll. Y no me pueden decir quién es. ¿Ustedes? Año 1957, 58. Murió a los 17 años en un accidente aéreo junto con Buddy Holly. Vas a poner a Richie Valens, por ejemplo. Ricardo Valenzuela. Richie Valens, nacido en California, hijo de mexicanos inmigrantes, fallecido a los 17 años, que hizo la canción de rock and roll en español más icónica de todos los tiempos. Vamos a escucharla. Mensaje al WhatsApp quieren mandar. 097-441-443. Digo, quieren mandar porque todavía no conecté el celular al WhatsApp web. Pásamelo que te leo. Agarrá y te voy leyendo alguno, por ejemplo, del chat de YouTube. Lado. Como por ejemplo, vamos con teoría de por qué ganó Donald Trump o data que tiene la audiencia de Fácil Desviarse. Por ejemplo, te voy a empezar a leer mensajes, ¿no? Estos son del chat de YouTube. Porque su contrincante es mujer y Estados Unidos nunca tuvo presidente mujer y la vez pasada ya le ganó a Hillary Clinton. Esa es la teoría de que Estados Unidos no vota mujer a la presidencia. Otro mensaje más, por ejemplo. Te voy a tirar así, sapo, los que van apareciendo, ¿no? Este es brillante. Estoy pensando seriamente en adoptar una ardilla, hablando sobre la historia de Peanut.
Esto se resume en inflación, Israel, incapacidad de bloquear la candidatura de Biden e imposibilidad de votar a una mujer. Esa es otra posibilidad. Otro mensaje que dice, esto lo pone Germán, ¿no? Hay un problema con los progres que se escandalizan por los adjetivos disonantes y no escuchan el mensaje de fondo, que es lo importante. Se cayó el relato de que el relato de la izquierda de que Trump es solo para billonarios. Con respecto a lo que leíamos antes de que Trump arrasó en el voto del trabajador blanco sin título universitario, ¿no? Este mensaje llega, por ejemplo, de WhatsApp. Pero eso ya estaba claro, incluso desde la victoria anterior de Trump, ¿no? De que hay una parte que no era la élite que estaba con Trump. Sí, pero del Partido Demócrata siempre tuvo ese discurso de que Trump es una persona permeable a intereses nacionales de otros países, es un billonario que no se preocupa por la gente común, que solo está para ayudarse a sí mismo y a sus amigos. Claro, pero lo escuchaba en un análisis, no recuerdo de quién. Trump ya fue presidente una vez. Es lo que te iba a decir. O sea, no es que la gente está comprando simplemente una campaña electoral. La gente ya tuvo un gobierno de Trump. La gente evaluó ese gobierno de Trump y definió que quizás en base a cómo le fue también, si lo votaba de nuevo. No lo religió, lo cual, digo, era un indicador de capaz que no le podía ir tan bien, pero... Sí. Y entre medio atravesó una serie de acusaciones por acoso, por simular gastos electorales cuando en realidad eran gastos personales. La malversación de fondos del financiamiento de la campaña. Digo, tenía, digamos, en contra varias Trump. Y a diferencia de lo que ocurrió la vez que ganó por primera vez, ahora ganó también con el voto popular, no solo ganando porque obtuvo más electores, sino porque además ganó en votos. Sí. Exacto. Bueno, es interesante que mencionaron el tema de los distintos procedimientos legales en los que está Trump en este momento. Se terminó esa historia. Se terminó esa historia porque va a ser presidente, va a tener una inmunidad total, va a tener también la capacidad de perdonar a mucha gente, por lo cual estar buscando en el círculo interior de Trump gente que pueda caer, seguramente no vuelve a ocurrir nunca más. Estados Unidos tiene ese poder, el presidente tiene la capacidad de darle un perdón a determinadas personas y bueno, probablemente lo use. Este mensaje llega de Estados Unidos, así que le vamos a poner un valor extra al 097-441-443. Dice, mi mujer votó por primera vez a Trump. No sé si por lo que dice Jorge, que los latinos lo votan. Creo que hay más latinos legales que ilegales, por lo tanto, si sos un ciudadano regular que paga los impuestos, se te hace bastante difícil la vida acá. Nosotros estamos en Illinois, los impuestos los terminan pagando todas las personas que pagan los impuestos que no son latinos ilegales u de otros lugares. Por decirles algo, los venezolanos que vienen a aplicar por el asilo, aunque no sepan si van a ser aprobados o no, ya cuentan muchas veces con contratos de rentas de 6 a 2 años completamente pagos. Imagínense que una renta regular cuesta unos $1.500 como algo barato. Y esto sucede en cada estado santuario como Illinois, Denver, Nueva York, etc. Así también con tarjetas para comida, ropa, transporte. Es una locura el gasto que asumió el gobierno y se lo cobra a la ciudadanía. Hablando de, bueno, ¿por qué latinos podrían querer votar por alguien que en definitiva te haga la deportación masiva? Acá alguien dice, mira, pero digan que lo que dicen Musk y Rogan es mentira, si no parece que es verdad. Ya desde el punto que dicen que los demócratas es izquierda, no tiene idea de nada, no hay izquierda en Estados Unidos, saludos del Tincho. No, lo que dicen Musk y Rogan obviamente que no es verdad. Digo, los demócratas no iban a legalizar masivamente a inmigrantes en los estados en donde ellos a veces pierden y convertirlos en California. O sea, no, eso era la teoría conspirativa que manejaba Musk y que Rogan de alguna forma aceptó en esa entrevista puntual y que se utilizó como herramienta de campaña. Y Tincho también dice, no se puede votar sin ciudadanía y no puede ser ciudadano hasta 5 años después de tener la residencia, o sea, por lo menos 6 años. Lo otro es que los republicanos votaron en contra del bill para fortalecer las fronteras. Ahora dicen que es culpa de Muñe Biden y la gente compró. Muñe Biden está hablando de Joe Biden, ¿no? A decir de Darwin. Sí, no, lo que pasa es que hubo en un momento una legislación que era para fortalecer la frontera y la idea era que lo votaran todos los partidos y el Partido Republicano no la terminó votando. Bueno, vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Vamos a hablar con Agustín Iturralde, coordinador de este compromiso
por el País 2, en realidad nunca me puedo acordar el nombre. Gobierno entre todos. Gobierno entre todos, quedó como el Compromiso por el País, ¿no? Pero Gobierno entre todos es el documento que consensuaron. Gobernar entre todos. Ni siquiera. Gobernar entre todos. El documento consensuado entre los miembros de la coalición para presentar a la ciudadanía para que los voten el próximo 24 de noviembre. 24 de noviembre. Siempre dudo, porque me parece tan temprano. Vamos a hablar con Agustín Iturralde. Fácil se impone. Fácil desviarse. Ya está con nosotros el economista Agustín Iturralde, coordinador de equipos técnicos de la coalición para arribar a gobernar para todos. Entre todos. Va a ser muy difícil. Ese fue Darwin que instaló que era para todos. Ajá. Y es entre todos. Entre todos. Compromiso País 2 para muchos, quedó instalado en la memoria colectiva. Es el compromiso, el documento al que arribaron los miembros de la coalición para presentarle a la población de cara al 24 de noviembre. Los coordinadores programáticos, cada uno de los partidos de coalición, se juntaron con Iturralde, coordinando para llegar a un acuerdo común sobre varios ejes temáticos, 22, si no me equivoco. Así que, primero que nada, bienvenido, Iturralde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por venir. El trabajo, ¿cuántas horas insumió? Desde el momento en que se empezaron a juntar hasta que lo presentaron el lunes al mediodía. Y bueno, es difícil de cuantificar porque mucho trabajo individual, ¿no? Bueno, ahí nosotros del Partido Nacional dimos un documento disparador que fue y volvió varias veces. Entonces había como un día que nos tocaba trabajar muy fuerte a nosotros, un día que le tocaba trabajar más fuerte a los socios, pero básicamente fue un trabajo que terminó la redacción final el lunes 8 de la mañana, algún detallecito que iba quedando, pero obviamente es un documento que es hijo del trabajo de muchísimos meses, ¿no? Lo que hay, uno puede encontrar redacciones que vienen de los programas de los partidos en muchos temas, pero ese es un trabajo que en realidad se hizo durante muchos meses por cientos de técnicos de los 5 partidos, y que la redacción de este documento, muy breve, muy concreto, muy denso, sí se hizo en esta semana, a partir del lunes, hace una semana, hoy es martes o miércoles, estoy un poco perdido, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, el lunes de la semana pasada, a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde, juntamos por primera vez, y a partir de ahí empezó un trabajo bastante intenso que terminó este lunes. Es un 50, 30, 15, 3-2. No sé de qué estás hablando. ¿No sabe de qué está hablando? Bueno, estamos hablando de qué cantidad de propuestas de Partido Nacional incluidas, qué cantidad de propuestas de Partido Colorado, de Cabildo Abierto, Partido Independiente y de Partido Constitucional Ambientalista. No, a ver, claramente pueden haber los partidos que tengan más propuestas concretas que traían que otros, sí, eso es evidente, cualquiera lo puede encontrar. Creo que realmente lo que uno encuentra es que ya estábamos diciendo las mismas cosas. Entonces, de repente quedó en un tema la redacción, tema salud mental. El Partido Nacional y el Partido Colorado proponía un tema de la descentralización de centros de salud mental en todo el interior. Había un tema del número de centros y cómo lo poníamos. Bueno, en eso creo que al final terminó predominando la redacción del Partido Colorado, pero que era la propuesta era casi calcada que la que tenía el Partido Nacional, y eso por todo. Sí, no quiero decir que, la verdad, no quiero caer en la policía, no tiene nada que ver los votos, porque creo que no sería creíble. Ahora, claramente hubo un criterio muy amplio. Todo el mundo, creo que recorra el documento, puede encontrar propuestas nítidas de los distintos partidos, y creo que todos los partidos se sienten cómodos con todo el documento. No es que esto es lo mío, no, todos los partidos se sienten cómodos y sienten dueños del documento entero, y participaron a la par. El representante del Partido Constitucional Ambientalista participó de todas las reuniones, y hizo sus aportes, hizo sus correcciones, y en ningún momento hubo un tema que se laudó. No, esto es así porque nosotros tenemos votos de ustedes. Ningún tema se laudó de esa forma. Ahora, si alguien quiere ver, qué es lo que va a buscar Álvaro Delgado como eventual presidente, ¿a dónde tiene que mirar? Pues yo entiendo que el gobernar entre todos, así como lo fue el Compromiso por el País, es como el mínimo común denominador, donde todos los socios por lo pronto aseguran que van a dar sus votos a nivel parlamentario, donde todos van a apuntar hacia ahí. Ahora, ustedes vienen trabajando hubo un programa de Álvaro Delgado antes de las internas, luego un programa del Partido Nacional. ¿Eso quedó por el camino? ¿Eso igual se va a seguir buscando? ¿Cómo hay que mirar eso? Y bueno, creo que lo resumiste bien. A ver,
Esto es lo que los 5 partidos de la coalición se comprometen a impulsar. Y es el compromiso que tienen los 5 que apoyan la candidatura de Álvaro Delgado para el próximo 24 de noviembre. Cada partido puede tener su agenda y puede tener la libertad de impulsar cosas que no entraron. Son las menos. Este documento es más corto porque el estilo de redacción es más corto. Más por eso que por otra cosa. Comparado con el del Partido Nacional, que obviamente es el que estoy más familiarizado, es más breve porque sacamos todas las introducciones. Uno agarra el programa del Partido Nacional, segunda etapa de la transformación educativa, y había una carilla y media que explicaba la primera, lo importante, los énfasis, para dónde va la educación en el siglo XXI, por dónde nosotros creemos que son las líneas estratégicas. Ahora uno agarra la sección de transformación educativa y hay 2 líneas y dice, nos comprometemos a impulsar. Y empieza el punteo de cosas que vamos a impulsar. Entonces es más corto por eso. La verdad son pocas las cosas que dejamos por el camino. Y hablo como Partido Nacional, pero creo que corre para la mayoría. La gran mayoría están acá. Algunas cosas, y vamos a nombrar una para no estar hablando en el aire. Liberalizar los combustibles, la importación de combustibles, por ejemplo. Exactamente. Claramente eso estuvo en la agenda de Álvaro Delgado, estuvo en el Partido Nacional y no quedó en este documento. Y bueno, obviamente nosotros tenemos la libertad, como fue hace 5 años que había sucedido algo similar, y el ALUC, el Poder Ejecutivo, envió la norma de liberar la importación de combustible, no tuvo los votos en el Parlamento y no quedó. El Partido Nacional tiene esa libertad. Nosotros creemos que con esta agenda igual es una agenda exhaustiva, concreta y ambiciosa de lo que el Uruguay puede ser, de lo que el Uruguay puede lograr, del salto al desarrollo que Uruguay puede dar en los próximos 5 años, y en eso estamos todos de acuerdo. ¿Y qué pasa con los puntos que estaban en el compromiso por el país anterior y que ahora se reeditan? Porque entre otras cosas se puede interpretar que no ocurrieron. El más, o por lo menos uno de los que yo lo veo con claridad, es bueno, fortalecer la JUTEP, ¿no? Que había sido un punto del compromiso por el país anterior. No ocurrió, hubo algún cambio ahora sobre el final ya del periodo de gobierno, pero me parece que no ocurrió lo que todos parecían tener en la cabeza cuando se hablaba de fortalecer la JUTEP. Bueno, ahora aparece de nuevo en el final, en el punto de transparencia. Sí. Y bueno, a ver, muchas cosas aparecen de vuelta porque las tareas no son de una vez y para siempre, y en ese caso creo que sí, se encaminó alguna tarea ahora más sobre el final del quinquenio, pero creo que resta. En algún caso puede haber ido, bueno, no dio el tiempo, en otro caso algunas circunstancias. Yo no estuve trabajando en el análisis que Álvaro comentó, no estoy familiarizado con el análisis, pero el análisis de nuestros equipos nos dan que la enorme mayoría del compromiso por el país se cumplió en el sentido de que hubo avances en los distintos temas, ¿no? Uno puede haber no ha logrado el objetivo exacto, pero fue el rumbo y fue una hoja de ruta. Bueno, creo que es natural y creo que los niveles de cumplimiento son razonables. Ahora que Nico te preguntó por eso, hizo bastante ruido ahora en la primera vuelta. Él estaba en el compromiso por el país original, ¿no? En la declaración de emergencia en materia de seguridad. Manini, por ejemplo, hizo una campaña donde él proponía declarar la emergencia de seguridad y su argumento era, bueno, esto estaba en el compromiso original y no se cumplió. Yo lo único que estoy pidiendo es que se cumpla lo que pactamos originalmente. Claro, si vos mirás conceptualmente hay una diferencia entre declarar la emergencia en 2019 cuando recién asumís, voy a ser burdo, pero es así, ¿no? Porque lo que estás haciendo es declarar la emergencia de la situación que te dejó el Frente Amplio. Declararla ahora implicaba admitir que te estás dejando una situación de emergencia en seguridad. ¿Qué pasó con ese tema de la declaratoria de emergencia en seguridad ahora? No estuvo planteado. No nadie lo trajo a la mesa. Y bueno, creo que con el caso de Cabildo Abierto, es notorio que tenía capaz que la lectura sobre la situación de la seguridad no era idéntica al Partido Nacional, para no nombrar al resto, pero sí logramos un acuerdo muy grande en la agenda, en la hoja de ruta hacia adelante, ¿no? Creo que también, el general Manini Ríos, no quiero hablar por otros, pero me parece que notorio que también Cabildo Abierto tiene una mirada más positiva de la situación del manejo de la seguridad en este gobierno que los anteriores. Los datos son bastante elocuentes, aunque no son satisfactorios, en particular en homicidios, sí son muy elocuentes del quiebre de una tendencia y la baja de algunos delitos bien relevante. Y bueno, acá planteamos una segunda etapa en la que sí nos pusimos de acuerdo y Cabildo Abierto puso temas concretos en esa agenda que quedaron. Y el Partido Colorado y el Partido Nacional, en la agenda de seguridad nos pudimos poner de acuerdo fácilmente. Capaz que nos ayudó, bueno, que la introducción y la lectura era corta. Lo que sí es fuerte y es potente es, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora el MAS? Y si yo te pregunto, la situación que tenemos ahora en materia de seguridad versus la que teníamos en 2019, ¿vos dirías, hoy ya no hay una emergencia en seguridad en Uruguay? Yo creo que hay una situación sustancialmente distinta. En cualquier indicador objetivo que uno tome, hay una situación sustancialmente distinta. Hay una emergencia, a veces eso es un recurso que puede tomarse o no.
me parece claro, o sea, los datos, y en particular de ahora, del 2024, los datos que estamos teniendo de rapiñas mensuales en Montevideo son los más bajos, no me acuerdo, pero hay que irse casi 8 años para atrás. Estoy diciendo de memoria el número, me puedo estar equivocando, pero unos cuantos, no es que es contra el 2019. Hay un cambio, que los números lo muestran, que claramente los homicidios es donde no se ha dado sustancialmente, la baja es muy menor en el tema de los homicidios, y seguimos con un nivel de homicidios francamente inaceptable. Tener en el orden de los 400 homicidios por año no es aceptable y tenemos un problema ahí grande. Frenó, ¿no? Los homicidios habían subido en todos los 15 años, los tres periodos sin parar. Bueno, se estancó en un nivel altísimo. Estás como en 2019 ahora. Con estamos apenas por debajo del 2018 y el 2019, que fueron los años más violentos de la historia. Y las herramientas que ponen para atacar la delincuencia, el delito, la violencia en este compromiso del país, van a ser todas utilizadas, sea quien sea el ministro, por ejemplo. ¿Hay temas a conversar o hay cosas que se pusieron ahí como eventualidades, pero que no necesariamente tienen que ponerse en práctica si gana el gobierno? Digo, porque... Por la emergencia, decís. Sí, exactamente. Sí. Lo entendí. A ver, claramente después la realidad tiene una casuística que es infinita y que uno no puede prevenir todas las situaciones. Lo que estamos viendo acá es la agenda de que sea quien sea el ministro, sea quien sea el partido que esté enfrente del Ministerio del Interior, debería seguir. Y es lo que todos nos comprometemos a apoyar e impulsar. Y tiene, siendo muy breve, creo que tiene 3 patas, básicamente. Una que es muy de continuidad, que es seguir con el respaldo de la policía, la incorporación de tecnología, el despliegue territorial, el refuerzo de la Guardia Republicana, una cosa muy alineada con lo que se ha venido haciendo. Una segunda, mucho más vinculada al crimen organizado y algunas medidas vinculadas al combate al crimen organizado. Ahí destacar 2 cosas. El grupo especial antimafia, que esto es del modelo italiano, que estaba en el programa del Partido Nacional, pero había una cosa muy parecida en el programa, ahora me mezclo si el de Cabildo Abierto o el Partido Colorado, y ese grupo, esa fuerza conjunta, creo que tiene un rol muy importante, adaptada a la realidad uruguaya. Con el crimen organizado también la creación de una cárcel especial, chica, muy pequeña, de alta seguridad. Básicamente lo que queremos es una cárcel de unas pocas decenas de personas que básicamente les quite el poder. Hoy hay personas que manejan clanes delictivos en Montevideo y que cuando van a ir a la cárcel no logramos que terminen de por ahí. Pierden la libertad pero no pierden el poder. ¿Ese estaba en el compromiso anterior? Una cárcel de máxima seguridad estaba y se cumplió y se hizo. Hay una cárcel de máxima seguridad que no existía, que se funciona en el CONCAR. Pero estamos planteando un paso más con algunas características adicionales, creo que es el último punto, si no me equivoco, de la sección de seguridad, que básicamente buscar realmente lograr otros niveles de aislación y que realmente se quiebre con algo que no se ha podido, de que realmente esas decenas, una cárcel chica de una decena de personas, pierdan el poder cuando están presos. Sería como una cárcel de seguridad máxima mejor. Sí. Y te hago otra pregunta, capaz que más desde lo conceptual, ¿no? Uno... Ya cuando empezaron a elaborar este documento, ya se veía que el Frente Amplio tendría mayoría en senadores, ¿no? Y el propio Delgado ha dicho, bueno, el gobierno que venga va a tener que ser un gobierno de mucho diálogo. Cuando elaboraron este documento, lo hicieron pensando que, claro, lo que pones en este documento necesariamente vas a tener que conseguir mucho acuerdo con la oposición, o es un documento que hay mucha cosa que vas a decir, bueno, si la oposición no lo agarra, lamento mucho, va a estar acá, esto es lo que queremos hacer, o hubo una postura más práctica, realista, de decir, pongamos lo que sabemos que efectivamente puede salir acordando con la oposición. No, nosotros pusimos nuestra hoja de ruta. Y te diría, Jorge, que el 90% de las cosas que están acá no precisan para una ley. Nosotros a veces tenemos la mirada muy política y muy del legislador que cree que el mundo cambia aprobando leyes. Y se han aprobado leyes que han sido letra muerta porque la implementación, porque los recursos, pero mucho más porque la gestión no se dio. Ahora estaba justo hace un rato con Diego Lavata hablando del tema de la refinanciación de deudores. Vamos para 180 y pico mil, está acelerando, vamos a terminar. Realmente va a ser impresionante la cantidad de personas que tenían deudas que van a solucionar. Y eso no precisó ley, eso no fue una ley. Había otras personas que querían aprobar leyes. Y bueno, y hay una iniciativa de cambiar la Constitución. Yo creíamos que era mucho más la gestión, mucho más pensar cómo le llegamos al público, le tenemos que llegar, cómo redactamos el flyer. ¿Se lo adjudican ustedes 100%? No. ¿Esta idea o es de las administradoras de crédito y la banca privada que se acercó al gobierno? Digo, porque es un creo que Cabildo Abierto, Cabildo Abierto propuso legislativamente más de un proyecto, después fue por la reforma.
Pero trabajó en esto Cabildo Abierto. Está bien, sí, pero digo, esto que ahora parece sería un éxito, ¿no? Digamos, los acreedores que voluntariamente se acoplaron a este plan. ¿Es una política impulsada por el gobierno o por banca privada y administradora de crédito que le presentaron al gobierno esta idea? Digo, porque no me queda claro. Yo creo que es un esfuerzo conjunto, que obviamente las administradoras, las financieras y la banca hizo un esfuerzo muy grande, pero que hubiera sido absolutamente imposible sin el rol que jugó el Banco Central. No, eso está claro. El Banco Central jugó un rol de liderar esta discusión y afinar el lápiz, y que sí, que no, cómo hacemos, cómo esto nos genera más incentivos, ¿no? Porque esto siempre es, bueno, ayudar a la gente que salga sin que esto implique lo que llama un riesgo moral, una selección adversa. Estuvieron acá ellos, los dos representantes no del gobierno, decían, a ellos también les convenía porque si no, había mucha gente que estaba quedando fuera del mercado de crédito. Totalmente. Pero creo que es un buen ejemplo, más allá, no sé, ahora me hiciste pensar, ya por quién. Yo creo que es un logro, no tengo una respuesta clara. Yo creo que es un logro conjunto del sector privado y también creo que no estamos de acuerdo en el Partido Nacional con la solución que plantea Cabildo Abierto. Nos parece una mala solución, reformar la Constitución, poner el número de tasa. Creo que eso va a hacer daño. Ahora, la preocupación que trajo, y que sí, Cabildo Abierto trajo a la mesa el diagnóstico de que había un problema ahí, políticamente fue movilizado por Cabildo Abierto, y creo que está bien reconocérselo. Y bueno, y creo que es un ejemplo, lo traigo a la mesa porque creo que los actores igual involucrados en esa solución dicen que no tuvo nada que ver con Cabildo Abierto, que fue a partir de la pandemia, la situación que se generó. Cabildo Abierto obviamente dice, nosotros pusimos el tema arriba de la mesa, tenemos que ver con que se haya buscado una solución de ese tipo. También hubo gente, pero del Frente Amplio, que va el tema, creo, no, políticamente uno lo puede... Digo, porque capaz que no está bueno adjudicárselo políticamente si nadie se lo estaba adjudicando. No, bueno, mi lectura, capaz que puede ser cuestionable y capaz que me faltan elementos para esto, pero mi ejemplo, yo traía el ejemplo Era por el concepto anterior que vos decías. Esa ley para solucionar problemas importantes. Que tenemos una obsesión con las leyes. Obviamente que hay que aprobar un presupuesto, hay que aprobar rendiciones de cuentas, y para algunas cosas, y acá hay varias que dicen impulsar una ley para tal y tal tema. Pero la gran mayoría de los problemas graves que tienen los uruguayos se solucionan aplicando políticas, desarrollando programas, con gestión, con decretos. El Poder Ejecutivo tiene una enorme capacidad de reglamentar normas ya existentes y empujar soluciones. Entonces, está bien, el tema del Parlamento obviamente es un desafío, es un cambio. Esto es Uruguay, y esto corre gane quien gane. Yo no creo que haya un trancazo de nadie, nadie va a tener mayoría en diputados, nadie tiene mayoría en la Asamblea General. No creo que... Esto es Uruguay, no vamos a estar de acuerdo. Se ha hablado mucho del tema de las venias. A ver, si no se aprueba ninguna veña que mande el Poder Ejecutivo, quedan las que están ahora. Quedan todos los que están ahora, que son mayoritariamente de la coalición. Entonces, si gana el delegado a decir que no le van a aprobar ninguna veña, básicamente es dejar mayorías adolescentes más favorables para la coalición del gay. No tiene sentido. Para no perderme el concepto anterior que dijiste, ¿no? Entonces, vos dijiste, 90% de lo que está en este nuevo compromiso lo podemos hacer sin una ley, sin pasar por el Parlamento. Ese sería el concepto, ¿no? Bueno, estás poniendo de una forma un poquito, capaz que como titular no me siento tan cómodo. No, vos dijiste 90%, yo te repregunto para después no sentirme mal si titulo por ahí. Para después no me diga Jorge, ¿qué es esto? Obviamente el número no lo tengo cuantificado, bien. Claramente. La mayoría. Pongámoslo así. La mayoría de lo que está en este documento y las cosas que necesita el Uruguay que se hagan, no requieren aprobar una ley. Bien. Siguiendo de todas formas con lo que planteaba Jorge, Delgado dijo, como parte también del nuevo escenario que quedó armado, se necesitan mesas de acuerdo a partir de que haya un presidente electo hasta antes de que asuma el nuevo gobierno, porque hay temas donde nos tenemos que poner de acuerdo entre todos. Habló de adicciones, habló de infancia, habló de narcotráfico. En ese sentido, mirando hacia el programa del Frente Amplio, en esos temas están las posibilidades de acuerdo. Pienso en narcotráfico, por ejemplo, que el tema seguridad es uno de los que más ha polarizado a los dos bloques. Creo que sí, creo que en algunos temas hay, y yo lo decía, creo que uno va a lo concreto, es más fácil ponerse de acuerdo. Cuando uno va a la concepción que hay de fondo, el programa del Frente Amplio y en el nuestro, hay diferencias muy grandes. Y uno podría entrar a la mirada de la seguridad, la concepción que hay de la seguridad en uno y otro bloque, creo que hay miradas muy grandes. En la medida... ¿No se han acercado con la experiencia de gobierno de parte de... Vos vi que estás con las bases programáticas ahí adelante. A ver, yo me atengo porque yo soy responsable de este programa y me comparo con el programa. Y ahí me es muy difícil discutir si es con lo que dice Gabriel Odone o con lo que el Frente Amplio ha hecho en la pero gestión. en seguridad te estaba preguntando, sí, ¿no? En seguridad creo que hay una diferencia en lo que dice el programa, bien grande. En la concepción uno mira todas las referencias que hay
a la, ¿cómo es que dice? La criminalización, o la desprisionalización, que no terminaron de explicar bien a qué se refería. Nosotros tenemos una idea, que vamos a estar equivocados, pero que creemos que entendemos para dónde va. El énfasis, sobre todo en las partes introductorias, que son muy largas, al revés que en este documento, son larguísimas las partes introductorias y las interpretaciones de la realidad, es un abismo. Y ahí sí creo que la cosmovisión del mundo con el que se escribieron las bases programáticas del Frente Amplio y que se escribió este documento son muy distintas. Y también en seguridad, no, el problema acá es la criminalización, nosotros no creemos que ese es el enfoque adecuado para la seguridad. En lo concreto, sí, en lo concreto es más fácil, y siempre es más fácil ponerse de acuerdo en lo concreto que discutir las cosas, aunque las dos cosas tienen su valor. Y bueno, lo concreto sí, a ver, tema primera infancia. Parece claro que todos estamos diciendo, bueno, el grueso de los aumentos presupuestales y de los recursos, del énfasis y la prioridad política tiene que estar en este tema. Y lo llevamos todos los partidos, y estamos todos, bueno, esperemos que el próximo quinquenio realmente así sea, que empujemos la cosa. En cosas concretas, sí, en la mirada no quiero que esto corra como, bueno, más o menos es lo mismo. Yo creo que no. Yo creo que son dos modelos distintos y que está bueno. Y como yo llamo, la democracia es el espacio de democráticamente, pacíficamente y con reglas de juego que todos aceptamos, resolver diferencias. No es el espacio de la unanimidad. Y esto no hay unanimidad. Hay dos modelos que estamos confrontando y que es saludable que así sea. Bien, se entiende. Tenemos que hacer una pausa. Sí, una cortita, porque me voy a olvidar. En un momento del documento hablan de reducción de puestos de trabajo en el Estado. ¿Saben cuántos? Bueno, ahí sí quedó una reacción un poco distinta a la que teníamos en el programa del Partido Nacional. No asumimos un compromiso numérico en este caso, pero sí hablamos de una paulatina no reposición de algunas vacantes, en particular apostando a roles administrativos, donde creemos que la incorporación de tecnología, especialmente la centralización de funciones, tiene un espacio todavía para ocupar, como ha pasado en muchos espacios del mundo privado, en que podamos hacer las mismas tareas con menos personas. Pero y esa no reposición de cargos administrativos tenemos confianza que agregadamente a los 5 años pueda tener un impacto relevante. ¿Y cuánto se redujo la plantilla o la planilla de empleados públicos en esta administración? De memoria es algo así como 4.000 personas. 4.000 personas. Tendría que revisarlo. ¿Te parece mucho o poco? No es insignificante, no es un número, no cambió la situación, de la cantidad, el número de funcionarios públicos sobre la PEA, sobre cosas, no cambió de forma. Mira, tiene, impacto, ahora, digamos, impacto presupuestal seguro no tiene. No, ¿qué no va a tener? O sea, hacer el número, no. En esto de que repartimos, no, dame 30 millones, 50 millones, no, es plata. Es plata. Sí. A ver, claramente no me resuelve todos los problemas fiscales, pero en esto de que queremos 100 millones para acá, 50 para acá, no, mueve la aguja. Bien, ¿y calcula que va a ser más o menos lo mismo con esta propuesta o no? Bueno, nosotros deliberadamente en el compromiso quedó la intención de avanzar en ese sentido y se quitaron los objetivos numéricos. Yo creo que hay que avanzar en ese sentido y ver, la implementación de eso no es simple, ver hasta dónde es posible. Bien, hacemos una tanda y seguimos conversando con Agustín Iturralde. Seguimos conversando con el economista Agustín Iturralde, coordinador de los equipos técnicos de la coalición, para llegar a este documento titulado Gobernar entre todos. Finalmente, ¿no? Lo incorporé abajo, ¿no? Como bajadita tiene Compromiso País, para que la gente entienda que es el compromiso con el cual la coalición se va a presentar ante la ciudadanía en las próximas semanas para que eventualmente los voten. Salió ayer en la diaria fuentes diciendo que había malestar entre los dos diputados electos por Cabildo Abierto porque no fueron convocados a participar de alguna forma del diseño de este compromiso. Marcos Metol, el coordinador por parte de Cabildo, dijo, bueno, en realidad lo que llevamos fue lo que tenía el programa de Cabildo Abierto, no iba a haber grandes modificaciones. ¿Tuviste algún tipo de reclamo al respecto? No, es un tema interno de Cabildo Abierto. Con Marcos Metol trabajamos estupendamente, trajo lo que era el programa de gobierno de Cabildo, nos pusimos de acuerdo de muy buena forma, no sé, un tema interno de Cabildo. Bien, perfecto. Bueno, a ver, hablando de reclamos, ¿no? Viene de otro tema, pero lo vamos a vincular. Desiree Pagliarini, militante del Partido Colorado, está hablando sobre el pasaje de Zaida González al Frente Amplio. No viene al cuento la explicación vinculada a Zaida González, pero sí interesa esto que escribe. Yo te lo leo tal cual lo puso ella en sus redes sociales, ¿no?
Dice, Zaida viene reivindicando la promoción de las políticas de género y en el compromiso por el país no hay ninguna. ¿Casualidad que los líderes coalicionistas sean todos varones y no haya un lente de género en el compromiso? No lo creo. Por más que hubo varones con destaque intelectual haciendo el documento. Y con todo el respeto que me merecen mis amigos activistas animalistas, en el compromiso, los animales parecen tener un lugar de protección más importante que las mujeres víctimas de violencia basada en género. Tremendo. Eso haciendo referencia a que hay un capítulo dedicado al bienestar animal. Y bueno, en realidad si buscas, por ejemplo, ¿no? En el compromiso por el país, género, así la clásica búsqueda mala leche de buscar una palabra específica, no te lo vas a encontrar, pero vas a encontrar, por ejemplo, una medida concreta en la parte de seguridad del compromiso nuevo, que lo que dice es: el segundo gobierno de coalición debe dar un salto cualitativo en el abatimiento de los homicidios, reducción de la violencia a las mujeres y en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En la parte de las propuestas concretas, ahí se hizo una mención al tema mujeres, ¿no? Y violencia. Después en las propuestas concretas dice fortalecer la institucionalidad de lucha contra la violencia intrafamiliar, con énfasis en la descentralización de refugios y aumento de dispositivos electrónicos. Esa es la propuesta concreta que puedes encontrar sobre el tema de la violencia hacia las mujeres. A partir de esta crítica que hacía Pagliarini, ¿no? ¿Qué contestarías si alguien te dice poco tema de género en el compromiso por el país para la emergencia que viven las mujeres víctimas de ese tipo de violencia? A ver, creo que hay más de una referencia, ahora voy a nombrar alguna otra. Creo que es válido. A ver, sí, cómo uno organiza y cómo nombra las secciones. Lo que nos ha pasado estos días es, estamos muy contentos con el documento. Está buenísimo lo que hicieron de, qué poquito pusieron de agro. A mí me llamó, qué poquito dice de agro y de agro. Ustedes son el Partido Nacional y tienen 2 referencias al agro y a los impuestos ciegos. Y no, che, y el turismo que es tan importante. Y así podemos. Creo que el tema de género tiene varias referencias. Vos nombrabas una, la parte de seguridad. Ya en la introducción hay una referencia a la violencia de las mujeres y después al trabajo para seguir trabajando. El abatimiento de la violencia de las mujeres. Nosotros somos amigos de las expresiones concretas y de las propuestas concretas, entonces hablamos de el aumento del apoyo y de los hogares y de los refugios para mujeres víctimas, del aumento de los dispositivos electrónicos. Nos gusta mucho más hablar de la medida concreta que del gran análisis. Y después en la parte económica hay toda una parte dedicada, un punto dedicado a la autonomía económica de las mujeres, a la importancia de avanzar en la corresponsabilidad en trabajo no remunerado, en la educación y la formación del empleo de las mujeres y una regulación laboral moderna que permita la compatibilidad entre el trabajo remunerado y no remunerado, con referencias específicas al tema de las mujeres. Y hay algunas más. En vivienda hay algunas referencias a políticas para madres. O sea, tendría que ponerme a revisar. Sí, no hay una sección que uno encuentre, la sección de género, pero creo que uno encuentra desplegado por el documento referencias varias. Si eres una amiga, bienvenidas todas las críticas. Me parece que no es justa, pero digo, bienvenido. Respecto al tema de educación, una de las propuestas que ustedes habían hecho en la etapa anterior tenía que ver con el bono o el premio a los estudiantes de los quintiles 1 y 2 que lograran terminar la educación media. Eso generó mucha crítica, incluso de actores vinculados a la educación, socios de ustedes. Eso no sé en qué medida está contemplado o no en el programa. Ustedes hablan de incentivos para el aumento significativo del egreso de la educación media, hablan de becas vinculadas a logros académicos y prácticas laborales remuneradas y después ya hablan de políticas de acompañamiento económico. No sé si finalmente queda recogido en esta expresión o no, o queda por fuera. Y bueno, creo que logramos una formulación, como vos decís, una propuesta que había tenido Álvaro Delgado, que a algunos socios no les gustaba la implementación y el nombre bono, no se dan cómo con esa implementación. Básicamente, ¿en qué estábamos todos de acuerdo? Que es lo importante. Tenemos que aumentar agresivamente la cantidad de jóvenes que terminan secundaria y UTU, media superior, y para aumentar hay que aumentarlo en los sectores más bajos, que es donde menos pasa. Y eso implica seguir con la transformación, la malla curricular, la oferta, trabajar sobre la oferta educativa, pero apuntalar la demanda. Y esto implica apoyos económicos más fuertes a los jóvenes de menores ingresos. Claro, la discusión estaba si es un apoyo al acompañamiento o es un apoyo al logro una vez que ya ocurrió. Exacto, bueno, eso es lo que estábamos de acuerdo. Creo que acá lo que quedó es, estamos hoy en este gobierno en récord de becas, el monto y cantidad de becas. Bueno, el candidato del Frente Amplio ha hablado de ampliar una beca creada por este gobierno, creo que es una buena idea, que nosotros en eso estamos en una línea parecida. Vamos a buscar una formulación
de los apoyos que tengan una parte que va más sujeta directamente al acompañamiento, pero que también tengan alguna parte que sea sujeta al ¿cómo es que ponemos acá? ¿Que vos lo leíste recién? Vinculadas a logros académicos. A logros académicos. Probablemente el instrumento concreto va a tener las dos cosas. El nuestro bono era, si se acuerdan, era una parte que se paga al terminar quinto liceo y la otra se paga al terminar sexto liceo. Bueno, la formulación en la que estuvimos todos de acuerdo, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido Nacional en particular, discutimos este tema que nos interesaba a los tres, es que tenga mixto, que tenga alguna parte que está sujeta al resultado, pero que no sea todo sujeto al resultado, sino otra parte más sujeta al acompañamiento. Ahí aparece alguno de los problemas de la sociedad, ¿no? Que tienen entre ustedes. ¿Por qué problema? Porque vos tenías una medida concreta que era que vos la podías medir en términos de se concretó, no se concretó, se cumplió, no se cumplió, ¿no? Y hasta montos asociados. Bueno, los chiquilines van a ganar, no me acuerdo si eran $6.000 cuando terminen. 2 y 4. 2 y 4 ahí va, en quinto y sexto de liceo si lo terminan. Ahora aparece un punto que es menos concreto, que no está definido exactamente cómo va a terminar siendo ni los montos que van a tener, ¿no? Entiendo que es parte de discutir entre varios, pero bueno, es uno de los problemas, por lo pronto, a la hora de medir las propuestas y ver si se cumplieron o no se cumplieron a posteriori. De acuerdo. Aquella cosa... Eso que estamos nombrando tampoco estaba en el programa del Partido Nacional escrito. Sí, fue una propuesta posterior. En el programa del Partido Nacional estaba acompañamientos jóvenes, acompañamientos económicos, sectores de bajos ingresos. Y bueno, después nos pareció que estaba bueno para la discusión. La campaña venía muy chata. Creo que esa propuesta que tiró Alvarado fue la primera vez que nos pusimos a hablar de propuestas y de propuestas educativas. Y vino de la mano también de la universalización de las escuelas de tiempo completo en esos mismos 2 quintiles. Eso sí quedó. Eso sí quedó, ¿no? quedó como estaba. Y bueno, básicamente habíamos afinado cómo nos gustaría a nosotros, a nuestro equipo, cómo le gustaría que eso fuera implementado. Bueno, básicamente lo vamos a implementar de otra forma, pero el compromiso fuerte de apoyos económicos a los jóvenes de sectores bajos para tener un liceo sigue intacto. Bien, algunas apreciaciones de este documento sobre inserción internacional. Y antes una idea fuerza que tuvo el presidente Lacalle en la campaña de 2019, que era la de a toda costa bajar los aranceles que pagan las exportaciones uruguayas, ¿no? Él hablaba de... Estamos en 2019, decía, ascienden a los $300 millones y así tenemos que dar la batalla. Sería en torno al 3-4% de las exportaciones. Los datos que tenemos hasta ahora, hasta 2022, 2023 no está cerrado, es que Uruguay no logró bajar los aranceles que pagan en nuestras exportaciones de bienes. En ese sentido, te pregunto si coincidís en que quedó en el debe esa propuesta. Y en todo caso, ¿qué piensan hacer diferente a lo que se hizo en esta administración para efectivamente lograr que los productos uruguayos ingresen de mejor manera a sus destinos? A ver, creo que es verdad que no hubieron concreciones de un acuerdo de libre comercio. Si hubieron logros específicos en algunos mercados, el tema del acceso de los productos de zonas francas uruguayas a Brasil, validados como zona Mercosur, es un logro bien importante, bien relevante y significativo en plata. El acceso de algunos productos bovinos a China, el acceso de algunas cosas a Israel, que ahora no recuerdo, hubo logros relevantes mucho más de la letra chica, es verdad. Bueno, esto del Mercosur con zona franca no es letra chica, fue una negociación, pero creo que fueron relevantes en materia de accesos a mercados. Está bien, pero si vos desagregás por sectores, sí, capaz que hubo, digamos, beneficios, o algunos que se vieron beneficiados, pero si vas a la serie, digamos, en el total es 2020 4,1, 2021 4,3, 2022 4. O sea, porcentaje de aranceles sobre las exportaciones. Es decir, no se logró bajar eso que pensaba hacer está bien, sí. Las exportaciones aumentan, se han diversificado, se puede. Pero sí, a ver, claramente no logramos, vamos a hablar claro, no logramos lo que nos hubiera gustado, y el presidente lo ha dicho claro, y creemos que ahí, bueno, el Mercosur y el lobby que hicieron los vecinos en China en particular, creo que nos generó algún reparo. Nosotros lo que decimos es, para esto, primero, en esto es un típico caso de lo que hablamos hace un rato. Podemos con el Frente Amplio tener algún acuerdo específico. La mirada en este tema que uno encuentra en este documento y en el que tiene Nico ahí es divergente, ¿no? Yo leo una frase con la que arranca el Frente Amplio en su capítulo internacional. Vivimos en un mundo donde el imperialismo norteamericano y sus aliados de la OTAN ponen en riesgo la supervivencia del planeta. Debemos solidarizarnos con los pueblos que enfrentan estas agresiones, ¿verdad? Es el discurso antihegemónico de Putin, ¿verdad? O sea, y uno mira, la primera carencia y media está dedicada, no tiene nada que ver con nuestra mirada de estos temas, que es una mirada muy pragmática,
muy desideologizada de la inserción internacional y en el convencimiento de que no existen países pequeños, desarrollados y prósperos y que Uruguay es un país mucho más abierto. Que ese salto al desarrollo es imposible sin niveles de apertura mucho mayores, que eso es exportar más y también importar más. Las dos cosas. Y en ese sentido planteamos apretar esta agenda que fuimos empujando a este gobierno, que no tuvo todos los logros que nos hubiera gustado y que creemos que ahí dependen de otros. Y obviamente que seguir golpeando todas las puertas porque las condiciones pueden cambiar, porque Argentina tiene otro gobierno, porque en Brasil pueden cambiar las condiciones, porque Estados Unidos puede tener otras necesidades. Bueno, ayer tuvimos... Perdón, vos asumiste con un presidente que estaba muy alineado en todo caso con las ideas que tenía esta administración, ¿no? En Brasil. En Brasil, exactamente. Sí, no en Argentina. Tenías una ventana de oportunidad de un año bueno, o 2 años. No, Claro, pero digo, no puedes... Sabés que digamos, los vaivenes electorales de los vecinos siempre te van a condicionar. Totalmente. Y es difícil que se te alineen los astros. Es difícil, y no puedes capaz que recostarte tanto en eso. Nosotros no. Y ahora voy a lo que no depende de nadie más. Esta es la agenda que depende de más gente. Que nosotros las tenemos que seguir empujando porque el mundo se puede alinear, porque pueden cambiar las condiciones, porque China puede tener alguna necesidad de productos alimenticios, porque Estados Unidos puede, por lo que sea, esa agenda que sigue golpeando puertas hasta que se abra alguna puerta que en algún momento no tengo dudas que se va a abrir. Y simultáneamente planteamos otras cosas que no dependen de nadie. En este caso, en el programa del Partido Nacional y en este documento, quedó una agenda de apertura unilateral que no depende de nadie más que Uruguay, que va, en la medida que sea posible, por reducir la tasa consular, que va por remover barreras pararancelarias que tenemos muchas veces, que pasa por destrabar temas administrativos y burocráticos. Hay toda una agenda de cosas... Te interrumpo. Tasa consular en la medida de lo posible. La puedes hacer hoy. Obviamente te perdés recaudación. ¿Por qué no se hace hoy? No, por la fiscal. Porque claramente, la tasa consular fue subiendo en los gobiernos anteriores y en este no la bajamos. Vamos a decir las cosas como son. Se usó como instrumento, era una tasa que tenía otros fines, se usó con términos recaudatorios y en este gobierno no se priorizó bajarlo. Nosotros decimos, este programa promete no subir impuestos, no promete bajarlos. Sí decimos que si en la medida que podamos, cuáles son las prioridades. Y la tasa consular es una, es la primera. Porque queremos un impuesto distorsivo que encarece el costo de vida en Uruguay, que es un capítulo muy importante para nosotros, la baja del costo de vida en Uruguay. No va a haber mejoras de los ingresos de las familias relevantes si no trabajamos sobre el costo de vida en Uruguay y tiene mucho que ver con esta apertura unilateral. Entonces tenemos un capítulo, además internacional, que depende solo de nosotros. Y creemos que esa doble agenda es el ritmo que debe llevar Uruguay. Y bueno, y también la persistencia, ¿no? Creo que es verdad que no tuvimos ningún gran logro. Ahora reaparece un optimismo con el tema de la Unión Europea. Estados Unidos, vamos a ver cómo se para el nuevo gobierno que ganó ayer, que no es que va a ser un gobierno pro libre mercado. Trump no es pro libre mercado, todo lo contrario, pero sí por razones geopolíticas puede tener algunos intereses particulares y Uruguay tiene que velar por sus intereses y esa es nuestra mirada de este tema. Bien, es un documento muy extenso que tiene muchas propuestas, obviamente no las vamos a poder cubrir todas, te lo pueden encontrar en las distintas páginas que tienen en la coalición donde lo pueden descargar. Agustín Iturralde, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a los tres por la invitación. Gracias.